Ahí está. Bueno, y voy a empezar a compartir pantalla. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna, alguna inquietud que tengan antes de que comencemos la clase. ¿Alguien quiere preguntar algo o comentarme algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. Vamos a comenzar. Esta clase de la verificación tempestiva de créditos. Y vamos a recordar cuáles son las formas en que un acreedor puede insinuarse en el proceso concursal. Entonces, la primera que vamos a tratar es la verificación tempestiva, que es la que nos atañe en esta clase. También, o sea, la verificación tempestiva es aquella que es la establecida, ¿no es cierto?, en la resolución de apertura de un concurso, y es aquella en la que los acreedores deben pedir su verificación ante el síndico y tienen en la resolución de apertura una fecha límite para la presentación de su pedido de verificación. Luego tenemos el incidente de verificación tardía, que está normado en el artículo 56, que ese tiene costas, y después también tenemos un incidente de verificación. ¿Ustedes saben cuál es este incidente de verificación? ¿Qué diferencia tiene el incidente de verificación con el incidente de verificación tardía? ¿No? ¿No lo vieron? Este incidente de verificación es aquel incidente que no se considera tardío porque la ley contempla que cuando alguien, un acreedor, obtiene su título verificatorio a través de, por ejemplo, de una sentencia tramitado en un juzgado distinto al del concurso, puede presentarse válidamente a verificar dentro, si cumplen, ¿no es cierto?, las condiciones que están establecidas en el 56, sin costas. Un ejemplo sería, por ejemplo, un incidente de verificación de un crédito laboral, por ejemplo, que haya obtenido sentencia, y bueno, entonces dentro de los 6 meses de obtenida la sentencia se puede presentar a solicitar su verificación y no es considerado tardío. Otra forma de verificación es a través del pronto pago. El pronto pago de los créditos laborales, ¿qué me pueden comentar de eso? ¿Vieron algo? ¿Les comentaron algo en clases? Yo les pido por favor que participen porque si no, yo directamente paso al trabajo práctico y no charlamos nada. Porque esto es como un repaso y es una ayuda para ustedes, para también yo saber qué es lo que ustedes vieron, para que comentemos y que les sirva a ustedes, ¿no es cierto?, para los controles de lectura, para que puedan, los que están tratando de promocionar, puedan promocionar. A ver, ¿quién participa? ¿Nadie recuerda nada? ¿No? Bueno, el pronto pago de los créditos laborales está en el artículo 16.
Y ustedes vieron ya la resolución de apertura del concurso, ¿verdad? En la resolución de apertura, en el artículo 14, en el artículo 14, está contemplado un informe que tiene que emitir el síndico. ¿Saben cuál es? ¿En qué inciso está del artículo 14? ¿Es el informe individual, profe? No, el informe individual está en el artículo 35 y ese es el que vamos a ver en este trabajo práctico, pero el pronto pago laboral está contemplado en la resolución de apertura, en el artículo 14. Recorran ahí el 14 al final, a ver si lo encuentran. El inciso 11, profe. ¿Sí? Justamente. ¿Qué dice? El inciso 11. Correr vista al síndico por el plazo de 10 días. ¿Sí? Se computará a partir de la aceptación del cargo a fin de que se pronuncie sobre, y el inciso B habla del pronto pago. Bien. Léelo, porque en realidad, como vamos a ver, la resolución, o sea, vamos a tratar ahora de un pronto pago enseguida en el trabajo práctico, lee qué dice ahí. Así yo les explico un poquitito. A fin de que se pronuncie sobre A, los pasivos laborales denunciados por el deudor. B, previa auditoría en la documentación legal y contable, informe sobre la existencia de otros créditos laborales comprendidos en el pronto pago. Bueno, entonces, ahí le está exigiendo el juez que en un plazo de 10 días desde posesionado el síndico informe sobre los créditos pronto pagables. Y le dice que tiene que ver de los pasivos laborales denunciados por el deudor, pero también le dice al síndico que tiene que hacer una auditoría en la documentación del concursado para ver si es que encuentra otros créditos que estén en condiciones de cumplan con el pronto pago laboral. ¿Y por qué? Porque el juez va a sacar una resolución una vez que el informe presente el síndico este informe laboral, va a sacar una resolución y va a declarar cuáles son los créditos que gozan de pronto pago. Esos créditos que estén incluidos en esa resolución ya no tienen que solicitar la verificación de créditos, ni la tempestiva, ya no tienen que hacerlo porque la ley dice que el pronto pago vale como la verificación. ¿Se entendió esto? Otra cosa que les voy a comentar. Pedro, todos los años lo que hacemos, Matías, hola, ¿estás acá? Buenas tardes. Todo lo que hacemos todos los años es hacer ponerle una calificación a los alumnos por la participación que tienen. Entonces, ustedes van a tener una calificación por los controles de lectura y por el parcial, y también van a tener una calificación conceptual que le va a poner cada profesor de trabajo práctico. ¿Y en base a qué vamos a calificar? Y en base a la participación, a la ayuda que ustedes me den en cuanto por ejemplo, como hizo Alicia, que leyó, y que participen. A mí no me importa, yo sé que mucho, o sea, en este momento estamos en las primeras clases, no van a, no tienen una comprensión amplia del tema, pero sí ustedes pueden hacer una participación o algún comentario y lo discutimos, o vemos que quizá hay que pulir alguna cuestión.
Entonces, eso les quería comentar, pero si ustedes no participan y no hablan y no se presentan, entonces yo no los voy a poder calificar. Cuando Pedro me pida, no voy a tener para enviar nota conceptual que les puede ayudar en un medio punto o lo que Pedro estime conveniente para que ustedes puedan promocionar o aprobar los parciales. Bueno, seguimos entonces. No sé por qué se volvió. Ahí está. Y después están, ¿no es cierto?, los créditos, los juicios que continúan y estos acreedores no son concurrentes, es decir, que eligen continuar los juicios en otras sedes y después recién venir a verificar. Pero lo que hoy vamos a ver es la verificación tempestiva, que es la etapa típica. Algunas cuestiones que pueden resultar de interés es que, ya les dije esto, que la sentencia de apertura fija la fecha hasta la cual los acreedores deben presentar su pedido de verificación ante el síndico. Esta es una cuestión que muchas veces se pregunta también en los exámenes finales, ¿cómo es esta verificación o cómo ocurre esta verificación? Entonces, ya no sé si ya lo vieron, pero les voy a recomendar que si no lo vean. Yo les voy a comentar hoy que esto, ¿no es cierto?, ocurre en el domicilio del síndico. Y que el acreedor se tiene que presentar como al acreedor el síndico le mandó una carta, que eso está, ¿no es cierto?, en unos artículos más adelante, donde tenemos las comunicaciones, y le explicó el síndico que se realizó la apertura del concurso, que a su vez le va a informar quién es el sujeto concursado, dónde es que tiene su domicilio constituido, digamos, físico, para que los acreedores presenten la verificación, los días y horas de atención, que tiene que llevar, ¿no es cierto?, la documentación original y más la copia, también que debe realizar su pedido de verificación, y el tema, también le podrá informar el tema del arancel. ¿Cómo es el tema del arancel? ¿Quién sabe? ¿Lo vieron? ¿O quién puede leer el artículo 32? Sí, profe, yo lo A ver, vi. dale. Habla sobre que el arancel es el 10% del salario mínimo y excluye aquellos créditos por causa laboral o equivalente. No sé si dice equivalente, pero sí es por causa laboral, y hay otra exclusión que es por monto. En la Firmina dice, y a los equivalentes a menos de 3 salarios mínimos vitales y móviles. Bueno, Eso ese es no por lo monto, quiere decir de que si hay un crédito que es menor, el importe es menor a 3 salarios mínimos vital y móvil, entonces ese no paga arancel. Podría ser cualquier acreedor, ¿no? O sea, puede ser hasta un fiscal que no pague porque el importe es menor. ¿Se entendió ahora? ¿Sí? Bueno. Entonces, las características del proceso de verificación, que es típico, es necesario, es contencioso. Y vamos a la solicitud.
La solicitud de verificación. ¿Alguien lo quiere leer? Es el artículo 32 también. Antes de la cuestión del arancel. Yo lo leo, profe. Bueno, Solicitud de verificación. Todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos, indicando monto, causa y privilegios. La petición debe hacerse por escrito, en duplicado, acompañando los títulos justificativos con 2 copias firmadas y debe expresar el domicilio que constituya a todos los efectos del juicio. El síndico devuelve los títulos originales dejando en ellos constancia del pedido de verificación y su fecha. Puede requerir la presentación de los originales cuando lo estime conveniente. La omisión de presentarlos obsta a la verificación. bien. Entonces es lo que más o menos habíamos hablado hace un rato. Y fíjense, ¿no es cierto?, que puede requerir la presentación de los originales, es que lleva los originales el síndico y lleva una copia. Entonces el síndico verifica los originales y en general se los devuelve. Excepto, ¿no?, que el síndico requiera quedarse con los originales, cuestión que dejará constancia. Y después de esto, en realidad el síndico puede igual seguir pidiendo otras cuestiones. Todo va a depender del tipo de crédito que se trate, porque puede ser, ¿no es cierto?, no sé, un crédito por provisión de mercaderías, entonces que haya presentado, por ejemplo, solo las facturas. ¿Ustedes qué opinan? Si el acreedor, cuando se presenta a verificar, presenta las facturas. 3 facturas con fecha. ¿Cómo tiene que ser la fecha de esas facturas para que pueda solicitar la verificación y obtenerla? Previa a la apertura del concurso. Tiene que ser anterior a la apertura. No a la apertura, ¿no? A la presentación. Fíjense que es la fecha de presentación. Esta etapa, la etapa de verificación, es una etapa medio rara, digamos, porque en general todas las etapas culminan con una resolución. En tanto que la etapa de apertura es una etapa que comienza con una resolución. Y pero a su vez, también es interesante destacar que los efectos del concurso preventivo comienzan aún antes de esta resolución de apertura. Comienzan con la solicitud de apertura del concurso. ¿Qué efecto, digamos, me podrían nombrar alguno? Un ejemplo. Que tiene en cuenta, digamos, la fecha de solicitud de apertura y no la fecha de la sentencia. Mención de los intereses. Muy bien, el tema de los intereses, porque los intereses son, ¿no es cierto?, se pueden solicitar hasta la fecha de presentación en concurso. No es hasta la fecha de apertura del concurso. Ese es un error bastante común que hacen los acreedores, incluso los fiscales, que piden los intereses hasta la fecha de apertura. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el síndico si esto así ocurre? A ver, vamos a ver el chat. Suspensión de ejecuciones individuales. Bien. Ese es otro efecto. Bien, Giselle. ¿Cómo? Y esto que veníamos del ejemplo de los intereses también está ok. Y bueno, y ahora ya avanzamos
si puedo avanzar. Ahí está. Tenemos entonces acreedores no concurrentes, que son los que no peticionan la verificación, porque esto en realidad es, ¿cómo les diría? Es voluntario. O sea, no es que los acreedores estén obligados. O sea, el que quiere se presenta y el que no, no se presenta. El tema es que como es un solo patrimonio y está protegido justamente por la ley, los que no participen, no se presentan, no van a poder cobrar de esta masa, ¿está? De estos bienes que tuviera el deudor. Bueno, ¿quién es el que se va a desconectar? Dorí. ¿Los demás escuchan bien la clase? Sí, profe. Bien, gracias. Bien. Bueno, permítame que le contesto. Bueno, y después tenemos entonces los acreedores concurrentes, que son aquellos que se insinúan al pasivo concursal por cualquiera de las vías previstas por la ley, y los acreedores concursales son los que se insinúan, pero que a su vez obtienen una sentencia favorable en la petición. ¿Cómo puede ser, digamos, la sentencia del juez cuando está prevista, ¿no es cierto?, por el artículo 36, y ahí el juez puede declarar a estos créditos, o sea, los que se insinúan, como verificados, admisibles o inadmisibles. Los créditos que son verificados son aquellos que no tienen ninguna observación ni por parte del concursado ni por otro acreedor. Entonces, estos créditos ni tampoco lo observa el síndico ni el juez. Es decir, que tal cual como lo piden, así se aconseja o se lo declara verificado. En cambio, cuando un crédito es declarado admisible es cuando tiene alguna observación. ¿Cuáles pueden ser las observaciones? Bueno, ustedes hoy vieron privilegio, por ejemplo. ¿Qué pasa si viene un acreedor y pide, ¿no es cierto?, un privilegio? Pero resulta que ustedes saben que los privilegios son de interpretación restrictiva. Es decir, que solo se le puede reconocer privilegio a aquellos créditos que están contemplados en los artículos que establece la ley de los privilegios, que son privilegio especial o privilegio general, que están, ¿no es cierto?, ¿en qué artículos están? ¿Ustedes lo vieron hoy? ¿En qué artículos están los privilegios? Vamos viendo la ley. Están en el 241 los privilegios generales y están en el 242 la extensión de los privilegios. Luego tenemos los privilegios generales que están en el 246 y en el 247 la extensión del privilegio general. Si nosotros pensamos en algún ejemplo, entonces, solo, por ejemplo, los créditos laborales están en el inciso 2 del 241, entonces tienen privilegio especial. Pero, por ejemplo, si yo tuviera, no sé,
como en la extensión tenemos costas, no es el ejemplo. Supongan que ustedes tuvieran un acreedor hipotecario que pide su verificación y pide con privilegio especial. ¿Un acreedor hipotecario goza de privilegio especial? Miremos el 241 y veamos si están en la enumeración. ¿Lo ven? A ver el chat. Punto 4. Muy bien. El 241.4, fíjense que ahí me dice, ¿no es cierto? Que ahí también Giselle, Gloria, me dicen de que tienen el privilegio. ¿Qué pasa si viene el abogado de estos acreedores y dice, bueno, que pide por sus honorarios que estuvieron devengados porque él había iniciado una ejecución? Y entonces también pide el privilegio para sus honorarios. ¿Tendría privilegio? Entonces, esos honorarios no gozan de privilegio porque no están establecidos el privilegio en la ley. Entonces, ese sería un ejemplo que podría estar observado el crédito. Si no es observado por otro acreedor o por el concursado, seguramente va a ser observado por el síndico o por el juez. ¿Esto qué quiere decir? De que en realidad se lo va a reconocer como crédito quirografario. Y entonces, en ese caso, ese crédito no va a ser declarado verificado, sino que va a ser declarado admisible. ¿Me entienden el ejemplo? ¿Y me entienden lo que quiere decir verificado y admisible? ¿Se entendió? Por favor, escriban en el chat. A ver, ¿qué duda? ¿En qué momento los otros acreedores pueden realizar las observaciones a los créditos? ¿Quién pregunta, María? Sí. Sí. Bueno, nosotros, nosotros tenemos, como dijimos, que estaba la fecha límite, ¿no es cierto?, para que el acreedor solicite su verificación en el domicilio del síndico. Y luego, cuando se termina el momento, o sea, el día, no sé, supongan que era hoy el último día. Entonces el síndico recibe hoy hasta las 20 horas, por ejemplo, o 20 y 30 horas. Entonces, el concursado y los acreedores que están interesados pueden concurrir al estudio del síndico y verificar hoy, hasta última hora, a ver quiénes son los acreedores que se solicitaron la verificación. Y puede ir además, o pueden ir mañana, y pedirle al síndico que les muestre todos los pedidos. O sea, todos los pedidos, el escrito con la documentación. Y entonces, con este conocimiento que tiene el concursado u otro acreedor que se presentó a verificar, pueden plantear observaciones. ¿Qué dice la ley? La ley dice, ¿quién sabe en qué artículo está esto de las observaciones? ¿Mm? Ahí fíjense el artículo 34. El artículo 34 dice que durante los 10 días siguientes al vencimiento del plazo para solicitar la verificación, el deudor y los acreedores que lo hubieran hecho podrán concurrir al domicilio del síndico a efecto de revisar los legajos y formular las observaciones.
Y después el síndico, o sea, las tiene que recibir también en su domicilio y después las tiene que elevar. En este caso, ustedes ya saben, ¿verdad? Todos saben de que estamos con expedientes digitales, con un sistema SED, que es un sistema de expediente digital. Entonces, los síndicos tienen que tramitar su domicilio electrónico. Y tienen que ingresar entonces al sistema y presentar el escrito adjuntando todas estas observaciones, porque ahora todo es digital. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, bueno, acá está el contenido de la solicitud, que ya lo pasamos. Lo del arancel que ya lo vimos. Y esto es muy importante y también se los preguntan, ¿qué es lo que hace el síndico? El síndico tiene que hacer todas las compulsas en los libros y documentos del concursado. En realidad, lo que el síndico tiene que hacer es aplicar procedimientos de auditoría. ¿Cuáles son esos procedimientos de auditoría? Si ustedes van, o sea, ustedes todavía no tuvieron auditoría, pero si van a la RT 37, tienen, ¿no es cierto?, una serie de procedimientos, ahora con la modificada en el 3.8, tenemos todo lo que es la ejecución de los procedimientos, que son examen de documentación y cotejo con registros. Otra cosa que puede hacer es cálculos matemáticos o recálculo, cuando, por ejemplo, verifican, ¿no es cierto?, los intereses que solicita el acreedor. También examen de documentación importante porque verificará, por ejemplo, contratos, verificará contratos de alquiler, contratos de franquicia u otro tipo de contratos. También podrá verificar en el libro, en los libros, la contabilidad del concursado y en la contabilidad del acreedor. En los libros extra contables, como pueden ser los libros de IVA, compra, venta. Entonces el síndico tiene que cumplir una serie de procedimientos que van a ser diferentes, dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de crédito que se trate, para poder formarse una opinión. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí están, ¿ves? Que son la aplicación de los procedimientos. Esto no voy a llegar a darles porque si no, no vamos a ver el trabajo práctico. Pero es lo que más o menos hemos estado hablando recién. ¿Está? Ahí tienen, planificar el trabajo de auditoría, reunir los elementos de juicio válidos y suficientes mediante la aplicación de estos procedimientos. ¿Cuáles son? Evaluar las actividades de control, el cotejo con los registros que yo les dije, la revisión de la correlación entre registros y entre estos y documentación de respaldo, la obtención de confirmación de terceros, el examen de documentos importantes, etc. ¿Está? Bueno, yo ahora ya me voy a ir directamente al trabajo práctico, porque si no, no vamos a llegar a... hasta acá les quedó alguna duda de esto que estuvimos viendo. ¿No? Bueno, entonces ahora vamos al trabajo práctico. Los objetivos era identificar los requisitos mínimos. A ver el chat, si es que tenemos alguna cosa. No, bueno. Entonces los objetivos era que se identifiquen los requisitos mínimos exigidos para que proceda la verificación de un crédito. Una cosa que no les dije, pero sí la deben saber, es que la solicitud de verificación no está prevista ninguna formalidad para su presentación. Es decir, que la puedo presentar con letra manuscrita, no necesariamente la tendría que estar presentando a máquina impresa. ¿Eso lo sabía?
Lo que sí es necesario, ¿no es cierto? A ver el chat. No sabía. Bueno, lo que sí es necesario que algunas cuestiones que sí las vamos a ver en el práctico, que tienen que verificar el síndico que sí se cumplan, ¿no? Al momento de verificar. Pero, como les dije, no tiene formalidades. Y también quería ver la especial situación de un pronto pago laboral, verificar la existencia de la deuda solicitada por cada acreedor, comprobar la legitimidad del sujeto pasivo de la obligación, comprobar que el crédito se encuentre evaluado conforme a criterios legales y antecedentes jurisprudenciales. Eso, ¿por qué? Por ejemplo, ustedes vieron, o sea, les nombraron los fallos de Translínea DIFRI, por ejemplo. Eso es cuando tenemos la verificación de un crédito basado en un título de crédito, por ejemplo, un cheque, que lo tenemos acá, ahora lo vamos a ver en uno de los casos del trabajo práctico. Tiene que ver con la causa, o sea, con que decir que un título de crédito se considera por sí solo como incausado. ¿Por qué podría ser eso? No sé si me entienden de qué estamos hablando. Bueno, ahora lo vemos entonces aplicado a la práctica, ¿está? Reconocer la categoría de crédito en proceso de verificación, conocer las diferentes vías de verificación, que ya los vimos, y que el alumno, mediante el presente práctico, pueda analizar la problemática que puede plantearse ante distintas alternativas de análisis. A ver. Bueno, a ver, ¿quién me lee el trabajo práctico? ¿Quién lo tiene ahí? ¿Quién lee? A ver, Victoria. Léeme el planteo del caso antes del acreedor de la banda. Sí, profesor. Sí. Desde el acreedor de la banda SRL. No, el planteo del caso, lo que es, ¿quién es la empresa concursada? La empresa concursada. Sí. La empresa concursada se denomina el Sauce S.A., siendo la fecha de presentación en concurso preventivo el 1/8 del 2021 y la apertura el 20/8 del 2021. La fecha de vencimiento de verificación es el 20/9 del 2021. Salario mínimo vital y móvil, 20.080. Arancel fijado por la resolución 28, de apertura del concurso 28, preventivo es de 2.808. Está bien. Sí. Eso considere que usted se... ahí les quería decir, ¿no es cierto?, que en el caso del juzgado de primera nominación, el arancel directamente se lo fija en la resolución de apertura. ¿Por qué? Porque se dieron casos en que justo cambiaba, digamos, se abría el concurso y se decía, ¿no es cierto?, que el arancel iba a ser equivalente al 10% del salario mínimo vital y móvil. ¿Pero qué pasaba? Que se abría el concurso y resulta que en el medio, o sea, empezaban a presentarse, a verificar los acreedores, y en el medio cambiaba el salario mínimo vital y móvil, y entonces los síndicos cambiaban el arancel. Entonces había algunos acreedores con un arancel y otros con otro arancel.
Entonces, para evitar eso, directamente el juzgado fija el arancel en el momento de la apertura de concurso. Acá creo que tengo una pregunta. A ver, ¿por qué? Espérame un poquito. A ver, participantes. Gloria Choque. Yo no los silencié a ustedes, ¿eh? A ver, vamos a ver. Gloria Choque. Más. A ver, proba. ¿Podés? Gloria. No puedo. A ver que ahí puse que todos activen el audio. A ver ahora. ¿Pueden activar? Sí, profe. Sí. Bueno, Gloria. ¿Puedes activar? Profe, disculpe la molestia un segundito. Sí. Yo me desconecto de la compu y me voy a conectar del celu porque tengo que tomar el colectivo. Bueno. Mm. No, Gloria, la verdad que es que te tiene que aparecer y ahí como para activar tu cámara. Yo lo tengo habilitado para que todos ustedes puedan activar. No sé por qué no podés, Gloria. A ver. Te voy a convertir en coanfitrión. A ver ahí. A ver, Gloria. Como coanfitrión, sí podés, tenés que poder. Fíjate. Bueno. ¿Está? Bueno, entonces, ya dijimos, explicamos lo del salario mínimo vital y móvil y considere que usted es el síndico designado en auto, siendo los acreedores que se presentaron a verificar los créditos que siguen. Entonces vamos a comenzar con el primer crédito, que es el acreedor Lavanda SRL. Activa el audio, por favor, Victoria. Bien. Acreedor, el primer acreedor es Lavanda SRL. El acreedor presenta en tiempo y forma la siguiente documentación. Solicitud de verificación de créditos por la suma
de 210.000 pesos. La solicitud la presenta el gerente de administración de la sociedad, quien no tiene poder, pero adjunta un acta de directorio donde consta su designación en el cargo. Contrato constitutivo de la sociedad, constancia de quit, contrato de alquiler firmado con constancia de pago de impuestos a los sellos. Las facturas que se presentan como causa para la verificación son la factura A, factura que termina en el número 13 por 70.000 pesos. Factura que termina en 35 por 70.000 pesos. Y una tercera factura que termina en 58 de 70.000 pesos. Invoca como causa de alquiler un inmueble destinado a la oficina administrativa de la empresa concursada, correspondiendo a los meses de julio, agosto, septiembre respectivamente, porque los pagos se debían realizar por adelantado los días 10 de cada mes. Solicita intereses por mora, abona arancel de ley, y el presente crédito no fue observado. Bueno, ¿Continúo? entonces, no. Entonces ahora lo que yo quiero ver es que, a ver, ¿quién me dice qué pasa con este acreedor? Con la documentación que presentó. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes como síndicos piensan que es suficiente, que está bien? ¿Cómo lo ven? ¿Qué aconsejarían? A ver, Creo que hay una factura del 10 del 9 que no correspondería. entonces, el 10 del 9. Sí, porque la apertura cierra el 20 del 8, creo que leí así. Sí, el 20 del 8. Ajá. Sí, lo que primero, o sea, está bien, lo que está viendo Giselle es el tema de las fechas, ¿no? Nosotros decimos, bueno, es un contrato de alquiler, la causa es el alquiler, y decía que se paga por adelantado. Entonces, lo que nosotros tendríamos que estar viendo si pensamos en el alquiler, es decir, qué factura entraría. Tenemos la del 10 de julio, que es por julio, ¿verdad? Y después la del 10 del 8, que es por agosto, pero ¿qué pasa? Que como él se presenta a solicitar su concurso el 1 de agosto, ¿iría la de agosto o no? Giselle. A la de agosto, a ver. Sí, creo que sí. No iría porque, no? porque en No. realidad nosotros, o sea, lo que hay que ver es, nosotros decimos que tiene que ser anterior al concurso. Y anterior al Claro. concurso, ya sea un servicio, ya sea una compra, está bien, José, no va esa, porque en realidad lo que nosotros tenemos que ver es que realmente el servicio, la compra o lo que fuera, se reciba, ¿no es cierto?, tiene que ser devengado en la fecha anterior a la solicitud del concurso. Ahora, pero acá hay una cuestión más que ¿quién ve algo más acá? Está previo a esto. Previo que analicemos la factura o la prestación de servicio, la compra o lo que fuera. Es el tema, ¿no es cierto?, de la acreditación. Del gerente. Exacto. Tiene que acreditar la personería que invoca. Entonces, cuando se presenta una persona humana, no hay problema, porque esa persona, ¿no es cierto?, se presenta, muestra su DNI y ya está.
El tema es que este acreedor es una SRL. Entonces, ¿quién tiene que hacer la petición? El representante legal, ¿verdad? Ah, ¿Y quién es el representante legal de una SRL? El socio gerente. Muy bien, acá José dice que es el socio gerente y está ok. Es el socio gerente. Entonces, acá, como no tiene eso, entonces, en principio, no se podría tomar esta verificación, aunque el crédito no fuera observado. ¿Está? Vamos a la opción 2. Y se suponga que quien se presenta a solicitar el pedido de verificación de crédito es el señor Juan Pérez, que es socio gerente de la SRL. Y agrega al pedido copia del acta de designación, sello y copia de inscripción en el registro. O sea, con una constancia de socio gerente. Entonces, acá, ¿qué pasa? Acá estaríamos bien. Sí, ¿verdad? El que está pidiendo muestra es procedente. Es procedente porque el que pide, está bien José, entonces demuestra que es el socio gerente y el representante legal. Ahora entonces vamos a analizar, y ya habíamos analizado que en caso de que sí correspondiera, iría solo la factura del mes de julio, ¿verdad? Pero fíjense que aparte, acá dice, invoca como causa alquiler destinado a las oficinas, correspondiente a los meses de tanto, respectivamente. Solicita intereses por mora. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué pasa con los intereses? los intereses de vengado se suspendían. ¿Cómo? O algo, los intereses de vengado se suspendían o algo de Se eso. suspenden, los intereses se suspenden, o sea, corren hasta la fecha de solicitud de apertura, ¿verdad? Ah, Entonces, fíjense que la boleta que entra es la del 10 de julio, o sea, es julio, que vence el 10 de julio, que venció el 10 de julio. Y entonces, él solicita los intereses. En principio, corresponderían entonces, desde el 10 de julio hasta qué fecha. El 1 de agosto, el 1 de Hasta el agosto. 1 de agosto, exactamente. En principio digo, ¿y por qué será que no? Muy bien, está bien José. ¿Y por qué yo digo, en principio correspondería? Claro, dice Alicia, dice, pero no calculan cuánto es el interés. David también dice que deben estar calculados. Y es verdad, o sea, cuando pidan los intereses, tiene que estar completo el pedido. O sea, me tienen que decir, ¿no es cierto?, cuál es el cálculo, cuál es la tasa. Si en caso de que no no me indiquen eso, entonces, eso obsta al reconocimiento de los intereses porque no pueden suplir esa omisión ni el síndico ni el juez. ¿Está bien? Bueno. Acá esto que les estoy mostrando es todo lo que ya hemos hecho. Nada más que acá les estoy citando doctrina
a Galíndez. Y acá les estaba preguntando, si fuera una SA, ¿quién sería el representante legal? Sería el presidente del directorio. Bueno, acá es lo que estuvimos viendo, qué pasa con los intereses, cuándo vencía el plazo, ya hemos visto todo esto. Y el tema de que el síndico no los puede calcular. ¿Está? Vamos a una opción 3. ¿Qué pasaría si en lugar de ser alquileres fuera por venta de mercaderías? ¿Qué pasa si fuera venta de mercaderías? ¿Cuál es la documentación que a mí me marca el tema de si es anterior a la presentación de concurso o no? ¿Cuáles serían las facturas que verdaderamente ingresarían a la verificación? Porque es distinto que el alquiler, ¿verdad? Porque el alquiler dijimos, bueno, devengado Julio, el alquiler. Pero cuando es venta de mercaderías, ¿qué es lo que a mí me marca el momento que yo debo considerar? ¿El remito? El remito conformado es el que a mí me muestra, ¿no es cierto?, que la mercadería realmente ingresa a la empresa y concursada, y entonces vamos a tener el remito. Puede ser que la factura puede tener un problema de corte, ¿verdad? Porque puede ser la fecha del remito. Muy bien, eso decía María Luciana. Porque puede ser que la empresa facture y puede facturar al mes siguiente, puede facturar con distintos criterios. El tema es que en realidad nosotros tenemos que analizar la entrega de esta mercadería. ¿Por qué? Porque pudo haber sido que la mercadería se entregó en junio y julio y la empresa recién facturó en julio, agosto y septiembre. ¿Entienden? Pero si en la factura me va a indicar cuál es el remito, y yo voy a tener que ver el remito conformado con la fecha de entrega. Y entonces puede ser que verdaderamente me ingrese 2 facturas y no una. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a la acreedora esta, Jimena Palacios. A ver, alguien que no haya participado, ¿quién quiere leer? Marta López, ¿quieres leer? Simón. Alguien de los que no participó, por favor, que lea. Yo, profe, ¿puedo leer? Sí, ¿tu nombre? Gloria. Gloria Choque. Dale. Bien. La acreedora presenta en tiempo y forma la siguiente documentación. Solicitud de verificación de créditos por la suma de pesos 181.800, más intereses que correspondan hasta su efectivo pago. Constancia de CUIL, sentencia obtenida en sede laboral, fecha 15 de mayo del 2021, copia certificada por el juzgado. La concursada ha observado el crédito solicitado basado en que es revisable en sede concursal y que la sentencia obtenida no es vinculante. De las compulsas realizadas, usted verificó que los rubros obtenidos en la sentencia son los siguientes. 1. Los últimos 3 meses trabajados, pesos 90.000. 2. SAC, pesos 15.000. 3. Vacaciones no gozadas,
pesos 16.800. 4. Indemnizaciones, pesos 60.000. Bien. Entonces, acá tenemos que analizar qué pasa con este crédito. Bueno, nosotros habíamos hablado, ¿no es cierto?, del pronto pago, pero este es un crédito laboral que en realidad lo vamos a analizar dentro del proceso de verificación de créditos, pero este crédito podría haber estado dentro de, incluido en el informe del síndico como un crédito pronto pagable. Esto de cuando nosotros hablamos del pronto pago laboral o de un crédito pronto pagable, significa de que no tienen que esperar como los demás créditos a las etapas que marca la ley para cobrar. Entonces, en el caso de que existan estos créditos de pronto pago laboral, lo que se hace es que ingresan fondos que están establecidos, ¿no es cierto?, en el artículo 16 y también en el informe mensual que hablamos después del inciso 11, hay otro inciso que habla del informe mensual que debe presentar el síndico, y en ese informe mensual debe también exponer cuáles son los fondos líquidos disponibles que tiene el concursado mensualmente. ¿Y qué pasa? Que esos fondos líquidos disponibles se prorratean y se va pagando a estos créditos laborales con estos fondos. Entonces, por eso es que hablamos tanto del pronto pago y que es importante, ¿no es cierto?, que si hay créditos laborales que gozan de pronto pago, que en general casi todos los créditos laborales gozan de pronto pago, porque ¿cuáles son los que gozan de pronto pago? Son aquellos que tienen privilegio especial y o general. Y en general todos los créditos, si ustedes no sé si recorrieron estos artículos de los privilegios, tienen algún privilegio. Hay pocos créditos laborales que podrían no tener privilegio y que podrían ser quirografarios. Y que son aquellos, por ejemplo, los intereses que superen el límite que está establecido en el artículo que fija la extensión del privilegio. No sé si esto les resulta como muy complicado, pero hoy me dijeron que hoy vieron ustedes privilegios, ¿verdad? En la clase teórica. Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿hablaron de esto o más o menos? Ahora vamos a igual a analizar, ¿no? Fíjense, cuando vayan al artículo al 241, que tenemos los créditos con privilegio especial, ¿no? El 241, inciso 2. Ahí están los créditos laborales que tienen privilegio especial. Entonces, Gloria, léeme cuando comienza el 241 y el punto 2. Y todos los demás, Muy bien. prestemos atención. A ver si lo que está pidiendo esta acreedora laboral está contemplado acá y tiene privilegio especial. A ver. Créditos con privilegio especial. Tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada caso se indica. Inciso 2. Los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses y los provenientes por indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido, falta de preaviso y fondo de desempleo sobre las mercaderías, las materias primas y maquinarias que, siendo de propiedad del concursado, se encuentren en el establecimiento donde se haya prestado sus servicios o que sirvan para su explotación.
Bueno, entonces, si ustedes prestaron atención, vieron que casi todo lo que está ahí está incluido acá y goza de privilegio especial, ¿sí o no? Casi todos los rubros. ¿Cuál es el que no está acá? Las vacaciones no gozadas y el SAC no iría. Entonces dice, claro, que los provenientes por indemnización, antigüedad de despido, falta de preaviso y las remuneraciones por los 6 últimos meses. Entonces, y lo importante también es que el privilegio es sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias. Eso es importante, no ahora, pero sí es importante que ustedes sepan sobre qué bienes recae este privilegio laboral. Entonces, fíjense que gozan de privilegio especial los 3 últimos meses trabajados, sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí. El SAC es un sueldo también. Y como es hasta los 6 últimos meses, entonces el SAC, que es un sueldo anual complementario, también goza de este privilegio especial. Y me queda fuera las vacaciones no gozadas, vacaciones. porque esas vacaciones no están, ¿verdad? Esas no están. Esas ahora vamos a ver si es que están en el privilegio general. ¿Y las indemnizaciones están o no están? Sí, sí estaban. Sí están. Sí, pero no dice de qué tipo es. ¿De qué? No importa porque, digamos, bueno, se supone de que si es un distracto laboral son indemnizaciones por antigüedad, por ejemplo. Está bien. Bien. Entonces, tienen privilegio especial, todo esto, ¿no es cierto? Menos este. Entonces ahora vamos a ver si este está en el 246. ¿Quién va a leer? Que serían los 246.1 que tenemos los privilegios generales. El 246.1, ahí tenemos los créditos al trabajador. ¿Quién lo lee? Rápido, Lo leo, profe. dale. Créditos con privilegios generales. Son créditos con privilegio general. Inciso 1. Los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debidos al trabajador por 6 meses y los provenientes por indemnizaciones de accidente de trabajo, por antigüedad o despido y por falta de preaviso, vacaciones y sueldo anual complementario. Los importes por fondo de desempleo y cualquier otro derivado de la relación laboral. Se incluyen los intereses por el plazo de 2 años contados a partir de la mora y las costas judiciales en su caso. Bueno, entonces fíjense que en este caso no tenemos, como la sentencia es de este año, no tenemos intereses tan largos, pero si nosotros tuviéramos intereses por más de 2 años, entonces hasta los 2 años gozarían de privilegio general. Pero pasados los 2 años, ¿qué sería ese crédito? Los intereses posteriores a los 2 años, más allá de 2 años. En ese caso, esos serían quirografarios. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces ahí ya vimos que las vacaciones no gozadas tienen también privilegio general. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, como leímos los 2 artículos, todos los conceptos, excepto vacaciones no gozadas, gozan de privilegio especial y general. Es el único crédito el laboral que goza de un doble privilegio. Los demás solo tienen o especial o general. Por ejemplo, un crédito por impuestos goza de privilegio general, que está en el 246.
A ver. 246.4. 4, sí. Que dice el capital por impuestos y tasas, etcétera. Es decir, que, por ejemplo, cualquier crédito de AFIP es privilegio general. AFIP nunca va a tener un privilegio especial. En cambio, la municipalidad puede tener general o puede tener especial. Porque, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, el privilegio recae sobre el inmueble. Entonces, tiene privilegio especial la MUNI sobre el impuesto inmobiliario, o lo mismo que el impuesto automotor. ¿Se entiende estos ejemplos que estoy dando? Si no les queda claro, me avisan. Profe, Bueno, sí. profe, si hay el principio que dice, bueno, la solicitud de verificación de créditos por la suma de tantos más los intereses que correspondan hasta su efectivo pago. ¿Se entiende que sería hasta la fecha de solicitud de apertura del concurso? Claro, pero ¿qué pasa? Que justamente si ustedes leen el 19, hay una excepción y que justamente es para los créditos laborales y también para los que tienen privilegio de hipoteca prenda. ¿Quién lee el 19? Para que ahí cerremos ese concepto. El artículo 19 de los intereses. Ya lo leo, profesora. Dale. Intereses. La presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, que no esté garantizado con prenda o hipoteca. Los intereses de los créditos así garantizados, posteriores a la presentación, solo pueden ser reclamados sobre las cantidades provenientes de los bienes afectados a la hipoteca o a la prenda. Ajá. Entonces, ¿qué entendieron de ahí? Que en realidad los intereses se suspenden, pero hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Hay dos tipos de créditos que tienen excepciones. Que uno es el crédito laboral, que se devenga en realidad los intereses hasta el efectivo pago. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, esto Sí. quiere decir, y el otro, ¿no es cierto?, es el de los créditos con privilegio especial de hipoteca o prenda. Pero en realidad, ¿qué pasa? Acá, ¿por qué igual se hace el corte? Porque de todas maneras, en algún momento, o sea, hay que cristalizar el pasivo. Y se hace el corte hasta, para todos, hasta el momento de la solicitud de presentación en concurso. Pero después se hace el cálculo desde ahí hasta el momento del efectivo pago. ¿Sí? O sea que esos intereses no se pierden. Bueno, entonces, bueno, acá está mi análisis. En todos me siguieron. Acá habría que hacer, ¿no es cierto?, un cálculo de intereses. ¿Y qué pasa? Nuestro juzgado tiene, como yo digo nuestro juzgado, pero no sé si ustedes saben, yo trabajo como asesora contable en el juzgado concurso quiebra sociedades primera nominación. Entonces hay dos juzgados, eso lo sabían. Dos juzgados especiales acá en Salta, primera nominación y segunda nominación. Nuestro juzgado tiene como criterio y lo expone en algunas, en las resoluciones del artículo 36, donde establece cuáles son las tasas que considera razonables. Y en este momento y va por tramos. La última tasa que establece es la del 48% anual.
cuando los créditos tienen una tasa pactada, se respeta esa tasa pactada. ¿Cuándo un crédito puede tener una tasa pactada? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué tipo de crédito podría ser y dónde podría estar pactada una tasa? Un crédito del banco. Un crédito del banco, o sea, un préstamo bancario en general, ¿no es cierto?, tiene una solicitud de préstamo, en las cláusulas tiene establecida cuál es la tasa que se está pactando, en qué moneda es, cuando también tiene el desarrollo de la cantidad de cuotas, los vencimientos, está el tipo de amortización, cómo se amortiza el crédito. Entonces, ahí tendríamos un ejemplo de tasa pactada. Otro ejemplo de tasa pactada, a veces también cuando es provisión de mercadería se hace un contrato y se establece, ¿no es cierto?, que hasta los 30 días no tiene intereses, pero pasados los 30 días devenga tal tipo de interés, o sea, y se pacta y se firma. Si nosotros tenemos esos instrumentos, entonces sí podemos reconocerle al acreedor esa tasa. Pero cuando no existe una tasa pactada, ni tampoco está establecido por sentencia, porque aparte una sentencia laboral como esta no es vinculante para el juez de concurso. De todas maneras, para evitar dispendios, ¿no es cierto?, se considera en este caso, por ejemplo, la sentencia tal cual viene del juzgado laboral, se la acepta. Pero acá lo que estamos viendo nada más que son los intereses. Entonces la tasa que nosotros utilizamos es la del 48% anual. En ese caso se tendrían que hacer los cálculos y se tendrían que establecer, ¿no es cierto?, los importes, la fecha de corte y, o de mora, digamos, de fecha de mora, la fecha de presentación concurso, los días, el cálculo del interés y el monto. Entonces, en este caso, tendría que aconsejarse todo esto con privilegio especial y general, y este con privilegio general. ¿Ya? ¿Se entendió? Bueno, y ahora vamos Profesora, sí, vamos a FIP. Sí. antes que continúe con AFIP, para el caso de esta deuda laboral, siempre tienen que, para verificar este crédito, tiene que ser con sentencia de No, sede no. laboral. No, por eso, los créditos laborales puede ser que directamente el síndico los incluya, o sea, puede ser que los denuncie el concursado a los créditos laborales y entonces la sindicatura los incluya en este informe que te decía, del informe laboral, y entonces el juez los saca directamente dentro de la resolución de pronto pago. Es más, el juez también puede determinar un pronto pago de oficio, sin siquiera que lo haya puesto el síndico. En ese caso, te dice la ley que el pronto pago, la declaración de pronto pago es válida como verificación, es decir que ya después el crédito laboral no necesita presentarse a verificar. Por eso hice todas esas aclaraciones que en este supuesto nosotros estamos hablando de verificación que viene a verificar, pero que en realidad no siempre el laboral se da así. ¿Se entendió cómo puede ser?
Sí, ¿y el cálculo de los intereses los tiene que pedir o también se Bueno, puede, en este caso, lo en pueden el calcular caso de de los oficio? créditos laborales, en realidad lo tendría que pedir. Y ya dijimos que la regla es que los calculen, pero ustedes saben que existe, ¿no es cierto?, lo que se denomina el derecho protectorio laboral. Entonces, por este derecho protectorio que también se aplica acá en el fuero concursal, es que puede el síndico o el juzgado suplir la omisión del cálculo de los intereses por parte de un crédito laboral. ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a AFIP. ¿Quién va a leer? Victoria. Ahí está. Yo, profe. Sí. Acreedora FIP. La acreedora presenta en tiempo y forma la siguiente documentación. Solicitud de verificación de créditos por la suma total de 620.000. Planillas determinativas de deuda por bienes personales, acciones y participaciones, impuesto a la ganancia, aportes y contribuciones al régimen de seguridad social, planes de facilidades de pago y multas. El resumen de la composición del crédito es el siguiente. Un capital por 400.000, intereses 170.000 y multas por 50.000. La concursada ha observado el presente crédito por existir conceptos que se encuentran duplicados. Usted ha podido determinar que la observación planteada carece de sustento. Bien. Bueno, entonces, a ver, Milton, ¿qué opinas? María Luciana. David, a ver, alguien que participe diferente de los que están leyendo. ¿Nadie? ¿No? Bueno, entonces, a ver, de los que siempre participan, ¿qué opinan? ¿Qué pasa con este ¿Profe? crédito? Sí, Para mí, en este caso, no sabría cómo caratularlo, si verificado o admisible, por el hecho de que en primera instancia dice que la concursada lo observa y después que nosotros como síndico determinamos que la observación no carece de sustento. En ese caso Ujú. sería como un crédito admisible, Sí, se lo- sí, porque está por- observado. ¿Quién porque está habla? observado previamente. Sí, Milton. Milton. Sí, está observado de tal manera que va a ser admisible, ya no puede ser declarado verificado. ¿Está? Sí, sí. La diferencia entre admisible y verificado es que cuando la resolución del 36 determina que un crédito es verificado, ese crédito ya no es revisable. Ya queda como cosa juzgada, ¿está? En tanto Bien. que cuando un crédito es declarado admisible o inadmisible, puede ser revisionado a través del incidente de revisión que está normado en el artículo 37. Entonces, ¿qué pasa? Supongan que un crédito no es observado por el concursado porque se olvida, por ejemplo, AFIP, y no lo observa, y realmente el concursado había pagado parte de lo que le están
pidiendo, o había la AFIP duplicado el pedido, lo hizo por separado y después también estaba incluido en un plan de pago, por decirlo. En ese caso, si no lo observa y nadie más lo observa, ese crédito, si queda verificado, declarado verificado, ya no es revisable, entonces ya queda como incluido en el pasivo por el importe total. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Bien, ahora vamos entonces al análisis de esto. Usted dice que aplicó los procedimientos y ve que la observación carece de sustento. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo lo estaría aconsejando? Dijimos admisible, ¿verdad? Pero a ver, ¿tiene alguna? Yo hace un rato cuando les hice los análisis de los privilegios, ¿qué les dije? Que el capital que se debe a los organismos fiscales tiene privilegio o no. No, solo la No tiene privilegio. AFIP no. No, yo lo que les dije que AFIP no tiene privilegio AFIP no tiene especial, privilegio. especial, En general. pero sí tiene privilegio general. Privilegio general. ¿Sí? Entonces, se aconsejaría los 400.000 con privilegio general y los intereses y multas serían de carácter quirografario. ¿Está? Entonces, 400.000 con privilegio general y 220.000 con carácter quirografario. Bueno, en realidad acá falta sumar, ¿no es cierto? ¿Qué falta sumar? El arancel. ¿Sí? Y el arancel formaría parte también, según nuestro criterio del juzgado, de los quirografarios. Bueno, acá está, ¿ves? Por ello, aconsejo declarar admisible con privilegio general la suma de 400.000, con carácter quirografario 222.808, que incluye el arancel. De las multas, ven que ahí lo que se ve de las multas es que se analiza el expediente administrativo comprobando que éstas se encuentran firmes y consentidas. Entonces corresponde la admisión. ¿Está? Bueno, vamos este es el último ya, ¿verdad? Al de la pipa loca. Profe, nosotros tenemos la locura, es el mismo. Ah, la locura. A ver, léelo, que no lo tengo acá. Acreedor La Locura SH. La Sí. acreedora presenta en tiempo y forma la siguiente documentación. Dale. Opción número 1, solicitud de verificación de crédito por la suma de 200.000 pesos. Invoca como causa la venta de repuestos para automotores. Adjunta 2 cheques rechazados de 100.000 pesos cada uno con las correspondientes fotocopias. Abona el arancel previsto por el artículo 32 y la concursada observa el crédito expresado en que el mismo se debe desestimar por ser incausado. Bueno, eso son créditos que están basados, ¿no es cierto?, en títulos de créditos. Y es lo que yo les decía de que hay jurisprudencia que dice, ¿no es cierto?, que son créditos que están incausados cuando solamente se está presentando los cheques o un pagaré, por ejemplo. ¿Se entiende? En ese caso, entonces, en la primera opción, que es que solo me están presentando los cheques, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué piensan ustedes?
Está faltando documentación del acreedor, como por ejemplo, el acreedor tendría que presentar copias de los remitos conformados con los cheques rechazados. Claro, le está faltando, ¿no es cierto?, el sustento de la acreditación de la causa en realidad, que es, ¿no es cierto?, la venta de mercaderías y la entrega de esa venta, la comprobación de la entrega de esa venta, de esa mercadería. Entonces, en este primer caso, acá ustedes debieran como síndico aconsejar como inadmisible el crédito, ¿verdad? ¿Todos comparten? Ahora vamos a la opción 2. Cuando me pide también 200.000, pero adjunta los dos cheques, pero me adjunta también facturas. Entonces, la primera factura es de 80.000, la segunda de 120.000. En cuenta corriente debidamente firmada, cuya fecha de vencimiento es la primera, el 15 de julio del 2021, y la segunda es el 20 de agosto del 2021. Entonces, acá no me dieron el dato de los remitos, pero así, en principio, si por ejemplo consideramos que los remitos, porque dice que están firmadas, que están en cuenta corriente, debidamente firmadas, quizá la recepción es la misma fecha de la factura. Si esto fuera así, si la recepción fuera el 15 de julio del 2021 y el 20 de agosto, solo me va a poder ingresar esta primer factura por 80.000. Y la segunda factura directamente no ingresaría. ¿Está? Entonces sería esta primer factura con más el arancel. Profesora. Sí. Y por más que esa primera factura, digamos, tenga relación con el cheque de 100.000 y le quede, digamos, sobrando dinero. Sí, por más, porque bueno, acá, ¿qué pasa? Hay que hacer la tarea investigativa, ¿no? Entonces, cuando el síndico se encuentra con esto, ¿qué le va a hacer? Le va a pedir los remitos o las facturas conformadas para ver la entrega de la mercadería, las fechas, y también le va a pedir los recibos, porque en realidad debe haber un recibo del acreedor, ¿no es cierto?, del proveedor, donde emite el recibo y ahí imputa en ese recibo, en la orden de pago, qué facturas se está pagando, con qué cheques y está todo el detalle. Así que por más que, ¿y por qué le va a reconocer igual los 80.000? Porque dijimos que los cheques no son el título válido para el reconocimiento. Entonces, en realidad, a mí me ayuda a conformar y a ver cómo es que puedo determinar correctamente la deuda. Pero dijimos que más allá de eso, lo que a mí me interesa es la documentación que me está avalando, ¿no es cierto?, el crédito. Perfecto. Bueno, y si ustedes quieren ya leer algo, vayan y vean en los fallos estos de Translínea y DIFRI, en donde dice, ¿no es cierto?, que no se puede verificar por los títulos de crédito, sino que se debe indicar cuál es la causa que determina la posesión de ese título, es decir, por qué yo tengo los cheques o por qué tengo un pagaré. Y bueno, entonces ahí me voy a ir a la causa, que es ya sea por venta de mercadería, por un préstamo, por lo que fuera. Y esa es la causa del crédito en realidad.
Bueno, entonces con esto nosotros estamos terminando el desarrollo de este trabajo práctico de verificación. Les recomiendo entonces leer todo esto que estuvimos charlando, darle una leída nuevamente, sobre todo al pronto pago. Acá yo creo... Profe, ¿tiene por escrito la solución de estos dos últimos opciones? No. Ah, bien. ¿Qué es esto? Gracias. Esto ya es tarde, pero están cansados, pero les muestro nada más el tema. Bueno, esta es la línea de tiempo, que ustedes ya la tienen, ¿verdad? Pero que no está de más que ustedes la repasen, digamos, desde la presentación, la apertura, que después de la apertura viene el sorteo del síndico, la toma de posesión del síndico, que el síndico debe además indicar días, horarios de atención y tomar la posesión, y entonces después sale publicado en los edictos ya todos los datos del síndico con todas estas fechas. Acá a los 10 días de la posesión del síndico es que tenemos este informe laboral que yo les venía diciendo del pronto pago. Acá está, fíjense el tema de las observaciones que hemos visto. Después viene el informe individual y el artículo 36, que es la sentencia verificatoria, y así sucesivamente. Bueno, esto es, ¿no es cierto?, lo que estábamos viendo del pronto pago, que ustedes lo que tienen que ver es el artículo 16, que fíjense que dice que dentro de los 10 días de emitido el informe que establece el 1411, el juez autorizará el pago de las remuneraciones debidas al trabajador, las indemnizaciones por accidente de trabajo, enfermedades laborales y las previstas, y ahí me dice todas las indemnizaciones que gozan, ¿no es cierto?, de privilegio. Y que surjan, dice, del informe mencionado en el artículo 14, inciso 11. Pero no, este es el pronto pago que surge del informe. Pero también el juez puede, ve que acá dice que previa vista al síndico, el juez podrá total o parcialmente considerar el pedido de pronto pago con resolución fundada solo cuando existiese duda, o sea, cuando lo puede negar al pronto pago, cuando puede decir, este es un caso en que un trabajador solicita el pronto pago. Entonces, cuando el trabajador solicita el pronto pago, el juez lo puede negar, pero solo cuando realmente esté controvertido o cuando no existan, ¿no es cierto?, documentación que avale la existencia de esta relación laboral y este crédito. O cuando se sospeche de una connivencia entre el que pide, que es el acreedor laboral, y el concursado. Ahora, la resolución que admite el pronto pago tiene carácter de cosa juzgada material e importa, y ahí está lo que yo les decía hace un rato, la verificación del crédito. Entonces ya después, si tiene el pronto pago, ya no tiene que solicitar la verificación. Y si la resolución del juez deniega el pronto pago, habilita al acreedor para continuar el juicio de conocimiento laboral ante juez natural. Y acá tienen como un resumen, y decir, tenemos el pronto pago automático o de oficio, que es el incluido por el síndico en el informe 14, inciso 11. Y si no, puede ser
un pronto pago que sea a pedido de parte, es decir, que lo solicite el acreedor laboral. Y el juez puede admitir o puede rechazar. Y es, o sea, lo mismo que les dije hace un rato que leímos, nada más que acá se los presento en cuadro. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Fíjense, bueno, el artículo 16 es largo, pero si lo van leyendo por partes, con todo lo que hemos visto, yo creo que sí lo van a entender y se entiende, dice. Bueno. Y yo creo que no tengo nada más de pronto pago, porque en realidad es como para... Entonces, los requisitos para que proceda pronto pago es que el crédito sea anterior a la presentación del concurso, que el crédito se encuentre entre los rubros comprendidos en el pronto pago, que acuérdense que tiene que tener, gozar de privilegio especial o general, y que existan fondos líquidos y disponibles. Esa cuestión de los fondos líquidos disponibles lo tienen que leer y ver lo que dice del informe gestión o el informe mensual. Eso está establecido en el 14, inciso 12. ¿Eso se acuerda de ese informe? Y es lo que yo le expliqué, que ahí está la conexión, ¿no es cierto? Que todos los meses el síndico debe informar cuáles son los fondos líquidos y disponibles, y si hay muchos pronto pagos, entonces se hace un prorrateo entre todos los créditos laborales con derecho a pronto pago, teniendo en cuenta los fondos que mes a mes obtiene la concursada. Las filminas de pronto pago, si las puedo enviar al grupo, sí las voy a enviar al grupo. Bueno, ¿alguna otra duda? Y de acá ya me despido. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Sí, profe, entendí. Bueno. Listo. Entonces, ya nos estaremos viendo el día jueves en la clase presencial. ¿Sí? Y ahí vamos a ver un trabajo práctico de homologación. Cuando yo lo tenga al trabajo práctico, lo paso al grupo, así ustedes ya lo llevan para ese día, y les encargo que lean, bueno, acá llegamos hasta verificación, que lean los artículos de la categorización y el 45, el 49, los artículos de existencia de acuerdo, está para que podamos trabajar en el práctico y ustedes puedan resolverlo. Bueno, muchas gracias y entonces me despido. ¿Alguna cosa más? Si no, finalizamos la clase. Gracias, profe. Bueno, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta el jueves. Hasta el jueves.